Hola amigos, aquí soy Nasli Kalinina, escritora venezolana y esto es nuestro segundo programa de Conversándote al Oído. Hoy con una invitada de lujo, mi querida Pilar Vélez, fundadora y directora de Mi Libro Hispano. Ella es escritora, es poeta, es novelista. De verdad que tienen que conocerla y leerla sobre todo. Bueno, no, Nasli, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar en tu programa, al cual le auguro muchos éxitos y un saludo para toda la comunidad hispanohablante que nos está viendo en tu delicioso programa, porque te he seguido, o sea, además de ser miembro de Mi Libro Hispano, pues tú eres directora también de la tertulia de Filbex. Así que yo ya he tenido la oportunidad de verte en acción haciendo un gran trabajo. Muchísimas gracias por ello, de verdad que, bueno, eso es otra cosa, otra historia, pero de verdad muchas gracias por, sí, un día cambiamos y yo te entrevisto a ti. Así, pero bueno, pero en este espacio literario, en el mundo digital, ¿cómo te sientes ahora con esta nueva puerta que nos ha abierto Family Content Podcast? Bueno, feliz porque es una nueva herramienta para los escritores, para dar a conocer las letras hispanas y además creo yo que los escritores nos vamos acercando más a la tecnología y a a nuevas audiencias que tienen como preferencia este tipo de media y el podcast es muy popular, así que excelente. Qué bueno, pero entonces empecemos, me voy a dar el gusto, discúlpame, pero quiero que empecemos con tu bella novela que tuve el gusto de leer. ¿Cómo la tienes aquí? ¿La trajiste? Sí, claro que sí. No me puede faltar El Expreso del Sol. Muchas gracias. El Expreso del Sol, una novela que basada en hechos reales. ¿Qué tan real? Cuéntanos. ¿Qué tan real? ¿Qué podemos encontrar allí de ti o basado en quién? No, claro que sí, real. Es la historia de 3 generaciones de mi familia, una familia vallecaucana, compuesta principalmente por mujeres, que narra todas las vicisitudes y todo ese drama humano que generó en ellos la violencia sociopolítica en mi país. Hay un personaje central que es Corintia, que es realmente ahí cuento gran parte de mi vida, como la tercera generación de esa familia y cómo se arrastran las secuelas de una violencia, de diferentes tipos de violencia, porque la violencia muta, no es solamente cuando se sufren este tipo de flagelos como la violencia política, pues no es solamente a nivel político, esto queda a nivel familiar, a nivel social, en las relaciones humanas. Entonces aquí esta niña Corintia es la voz que empieza a narrar qué le está sucediendo, qué ve en su abuela, qué ve en su madre, en el barrio al que llega, al barrio de los desplazados, y por qué son desplazados. Entonces con sus ojos de niña y su corazón de niña empieza a contar la historia, y a la vez es su propia historia, la historia de su abuela, la historia de su madre, y la de muchas personas que llegan a ese barrio en la misma situación. A mí esa novela me gustó muchísimo, de verdad que se las recomiendo a todos para que lo lean todos, porque me identifiqué tanto con ella, porque nosotros los venezolanos realmente nunca pensamos en emigrar. Nosotros los venezolanos siempre nos ha gustado viajar por el mundo, pero nosotros soñábamos con quedarnos en casa. Y bueno, ya sabemos lo que nos ha tocado en los últimos años. Y leer tu novela, te juro que casi que lloré, porque me encontré a mí misma. O sea, tú eres colombiana, yo soy venezolana, pero las costumbres, todo lo que allí relatas, me hizo imaginarme en Venezuela, en muchos aspectos. ¿Ok? No en vano somos países hermanos. Pero luego, ¿qué puedes decirnos de cómo te acerca, o sea, de eso que viviste o de lo que contaste en tu novela a la realidad que estamos viviendo los inmigrantes que específicamente llegamos aquí a los Estados Unidos? Bueno, fíjate, el drama de los desplazados es un drama universal. Cada minuto miles de personas están cruzando fronteras en diferentes partes del mundo por diferentes motivos. Así que no es solamente un flagelo que identifica a los venezolanos, a los colombianos, a los latinoamericanos. En todas partes hay niños que son víctimas de la violencia intrafamiliar. Sus padres
muchas veces han quedado lastimados de por vida por esas secuelas, por el desplazamiento, por la pérdida violenta de un padre que es cabeza de familia, por una madre que ha tenido que dejar de estudiar o de criar a un hijo para ir a trabajar en quién sabe qué para poder sostener a su familia. Así que el drama, yo creo que de los desplazados y de las personas que han sido forzadas al exilio es muy duro y es hora de que el mundo reconozca ese problema y le dé el estatus que merece, porque es un flagelo que crece, se propaga. Cada vez nos damos cuenta de que hay países que están al borde de perder un sistema democrático y caer en dictaduras, caer en sistemas que realmente no son humanos y no garantizan ni la seguridad del ciudadano, ni siquiera el poder sostener la vida, las medicinas, la comida, el techo, la paz. ¿Cómo vive uno sin paz? ¿Cómo vives tú en pobreza y en un medio de violencia? Así que yo creo que acercarme en esta novela, pues yo vengo de allí, y escribir fue muy doloroso. Escribir esta novela, yo duré 10 años escribiendo la novela, y no porque, o sea, aquí son creo que 306 páginas. Al principio eran 600. Wow. La mitad. ¿Por qué? Mitad, tuve que quitar la mitad. ¿Por qué cortarla? ¿Piensas hacer una secuencia, sacar una segunda parte? No. Porque, fíjate, yo sufrí mucho escribiéndolo, porque escribir sobre esta historia era repetir el dolor, y además no solamente el dolor mío, sino el dolor de otros, porque hay otras personas que hablaron y contaron su testimonio. Entonces, se sufre mucho, es una catarsis completa. Pero no quisiera una segunda parte, no. Tendría que llorar mucho otra vez. Es un camino hacia el perdón, es un viaje de resiliencia, donde al final se encuentra el ser humano enfrentando su pasado y ahora qué hago con todo esto. ¿Y por qué en tercera persona y no con tu propia voz? Por ejemplo, yo en mi novela ciertamente cuento muchas cosas en tercera persona porque es totalmente ficticio, ¿ok? En Historias para Ana. Pero yo en este momento estoy de hecho escribiendo mi autobiografía, y lo que tú dices sí es muy doloroso, porque recordar implica disfrutar los buenos momentos, pero también llorar nuevamente los malos momentos. Entonces, ¿por qué en tercera persona? Bueno, yo no la escribí en tercera persona. Bueno, perdón, discúlpame, eso no fue el comentario en realidad. Exacto. ¿Por qué escribir como si fueras otra persona? Corintia. Exacto, Corintia. Porque Corintia es un viaje de amor. Corintia es un viaje de amor. Yo creo en Dios, creo en el amor de Dios, y Corintios nos habla de eso, nos habla del amor, que el amor todo lo sufre, todo lo perdona, el amor se transforma. Entonces este personaje que estaba desde su niñez, desde que nació, estaba atravesando situaciones muy difíciles, pero era un personaje de amor, y ese era su destino, reencontrarse con el amor de niña. El Expreso del Sol es un viaje para regresar al sol, para regresar a su propia felicidad. Y lo que la salva a este personaje siempre es su mirada de amor, es lo que lleva por dentro, que es el amor. Y por eso es que Corintia al final puede perdonar en la historia. Entonces el nombre es simbólico, yo utilizo mucho la simbología en toda mi literatura, en la poesía, en la literatura infantil, en todo lo que yo escribo hay simbología. Cada nombre que está escrito en cualquiera de mis libros tiene un significado especial. ¿Y qué tiene que ver para ti, o sea, qué significa para ti el sol? Porque me llamó mucho la atención de que 2 de tus libros tienen referencia al sol. Tienen en el título utilizas la palabra sol. ¿Por qué? Bueno, porque el sol, por muchas razones, fíjate. Cuando estaba escribiendo la novela, al venir de la poesía, yo primero escribí poesía antes de escribir narrativa. Entonces unos poemas empezaron a saltar, habían cosas que yo no podía colocar en la novela, pero sí los tiene la poesía. Entonces, digamos que estos 2 libros nacieron juntos. Son gemelos. Okay. Son gemelos. En verso libre, y este otro pues en narrativa, en prosa. Entonces me estás dejando una tarea bastante grande. Pero porque el sol, la pregunta, el Expreso del Sol toma su nombre de un viaje que yo realicé cuando tenía casi 7 años de edad, y el tren se llamaba el Expreso del Sol, el tren existió.
Okay. Entonces de allí viene el nombre de la novela, porque básicamente fue cuando la vida se me partió en dos, me cambió la vida. Digamos que dejé la niñez, la dulce infancia, después de que me bajé de ese tren. Imagínate. Entonces me estás diciendo que te leí a media. Me estás diciendo que tengo que leer ahora el poemario. Yo creo que sí. Cuéntame. ¿Qué voy a descubrir yo en tu poemario? A ver. Tramposa. No, mira, yo diría, esta sí viene siendo la segunda parte, ¿viste? Sí, no, este poemario, digamos que es un grito de violencia, es un grito de dolor, este poemario. Así que lo que no está en la novela, pues está aquí traducido en poemas. Uh-huh. Qué fuerte, de verdad que tengo que leerlo. Así que tenemos nosotros los lectores ya la misión de comprar los 2 libros y leerlos, porque les garantizo que cuando lean El Expreso del Sol, sobre todo si eres inmigrante, igual que yo, te vas a encontrar a ti misma tu propia historia en esa novela. ¿Y qué más? O sea, yo también he leído otras cositas más infantiles de ti. Cuéntanos, creo que hay algo como que de Grandma y los dulces de leche. ¿Cómo es? Ah, sí. Sí, Grandma, el dulce de leche de la abuela. El dulce de la leche de la abuela, mira. ¿Cierto? Bueno, ahí tengo un personaje central que es Anita. Bueno, yo tengo que contarte primero que me encantan los niños. Yo era maestra en Colombia, yo me gradué de maestra normalista. Ay, qué bien. Entonces, para mí es muy importante la educación. Yo me eduqué para ser maestra, ejercí la docencia durante años en Colombia, pero ya en Estados Unidos pues no la ejerzo, pero siempre el tema educativo para mí es primordial. Entonces me encanta escribir para niños, me encanta, de verdad, lo disfruto plenamente. Este libro se titula Anita and Grandma's Dulce de Leche, el dulce de leche de la abuela, Anita y el dulce de leche, y es la historia de esta niña que llega un día muy especial, en Navidad, y resulta que es el día en que la abuela Rosa le va a dar la receta de la familia y le enseña cómo preparar el dulce. Entonces es un libro pues ilustrado bellamente. Hermoso. No sé si lo pueden ver. A mí me encantó esa historia, las ilustraciones, y sobre todo me hago la pregunta, o sea, ¿qué nos enseñó nuestra abuela? ¿Qué nos enseñó nuestra abuela? A mí me enseñó a tomar té, no sé a ustedes, pero a mí mi abuelita me enseñó a tomar té. Bueno, aquí está la abuela Rosa contándole a la niña de dónde viene la receta del dulce de leche. Entonces le dice que viene de Arabia, que los árabes fueron los que se la enseñaron a los españoles, y que luego la tatarabuela aprendió la receta ya en el continente americano, y que ella tiene la receta para enseñársela ese día a Anita. Le enseña todos los ingredientes de la receta, cómo preparar la receta, pero la abuela, de tanto batir el dulce, le da un patatús. Oh, sí, la pobre abuela. Entonces aquí hablamos de los mitos de que ninguna otra persona puede batir el dulce, porque si otra persona bate el dulce, le daña el dulce, lo corta. Pero eso resulta que no es así. Viene la vecina Elena y le ayuda a batir el dulce, y al final el dulce sale delicioso. Y Anita aprende que el dulce de leche pues es lo que une a las familias, que la comida es una tradición, y que cuando tú compartes tus costumbres, tus tradiciones, tu patrimonio cultural con personas que ni siquiera lo conocen, que tal vez no hablan ni siquiera tu mismo idioma, estás compartiendo un acto de amor. Esas tradiciones son actos de amor que sobrepasan el tiempo, viajan del pasado al presente y al futuro. Y acabas de decir algo muy importante, porque el tema del idioma, el libro es bilingüe, y realmente tú fuiste mi gran inspiración, junto con Lala, que pronto la tendremos por acá si Dios quiere, la autora Susana Hilera, que es gran amiga también colombiana y de mi libro hispano, a sacar estas historias bilingües, donde los niños pueden aprender español o inglés perfectamente. Claro que sí, yo creo que es muy importante, sobre todo en los Estados Unidos, promover el español, porque lo más fácil yo escribo en español, y luego tengo una traductora, que obviamente es una traductora literaria que hace las traducciones al inglés, pero
o sea, sacar una publicación bilingüe, el autor hace doble gasto. Son más páginas, son más ilustraciones, pero vale la pena porque necesitamos conservar el español y enseñarle a los niños a hablar nuestro idioma, porque no solamente se trata de la lengua, se trata de todo lo que viene con el idioma, las emociones familiares, el afecto familiar, la historia familiar, la identidad cultural. Hay un legado cultural que viaja a través del idioma. Así que es muy importante que los escritores, sobre todo que escribimos literatura infantil y que tenemos raíces hispanas, pues fomentemos eso a través de nuestros libros, ¿no? Sí, me parece, en mi caso también lo que me llevó a hacerlo bilingüe, aparte de tenerte a ti como gran inspiración y a Lala, como les he dicho, es mi sobrino. Yo cuando le presenté mi historia en español, no supo cómo leerla, porque él está en la escuela acá en los Estados Unidos y aquí evidentemente están todo el tiempo en la escuela hablando inglés. Cuando le presenté la historia en español, a pesar de que su español es perfecto, no me lo supo leer. ¿Te pasó algo parecido con tu historia? No, yo no tengo familia, niños aquí en Estados Unidos, tengo mi familia en Colombia y allá los niños me leen en español y quieren antes aprender inglés. Ya están fascinados, a veces me dicen, tía, léame en inglés, léame en inglés. Acá ha sido muy lindo, te diré que este libro de Anita ha sido realmente exitoso, tenemos muchos niños que lo leen, niños o sea, que son anglosajones, nacidos aquí en Estados Unidos, y lo disfrutan muchísimo. Yo traté de colocar algunas palabritas en español, por ejemplo, cuando hablo del mate, entonces al lado del mate de dulce pongo mate, donde digo paila, pongo la palabra paila, para que ellos sepan, traté de conservar algunas palabras para que ellos reconocieran que hay un lenguaje diferente al de ellos. Sí, es que el mismo título, Anita and Grandma's dulce de leche. Dulce de leche, o sea, ya en el título lo estás diciendo, o sea, sí. Y es hermoso, tienes una combinación espectacular del español e inglés que me encantó. Como traductora, o sea, realmente cuando lo vi estuve como leyéndolo con lupa para ver cómo lo llevabas y fue maravilloso. Realmente te felicito. Pues muchas gracias. Te cuento que esto mismo estoy haciendo con El Expreso del Sol, que ya en julio sale la novela en inglés. Y allí también conservé, sobre todo yo utilizo muchos refranes porque a mí mi abuela me educó con muchos refranes. Realmente la sabiduría en mi casa era religiosa y sí, con los refranes. Entonces, típico hogar latino. Sí, exactamente. Entonces, conservé los refranes en español y prefiero explicárselos a las personas abajo con un pie de página en inglés. O sea, por ejemplo, eso de que si del cielo te cae, si naciste para tamal, del cielo te caen las hojas. Yo dije, no, esto es imposible traducirlo algo así, mejor se lo pongo en español y acá abajo se lo explico. Y así por el estilo. Maravilloso. ¿Cómo se traduce eso? Imagínate tú, por favor, no me hagas pasar pena. Bastante difícil. Creo que lo podemos poner lo podemos poner como reto para los traductores. ¿Y otros libros? Claro, trajiste que sí. Mucho, o sea, bueno, ¿tú eres realmente? Sí, te voy a hablar de Carta a mi sueño. Este viene en inglés y en español. Esta es una colección de libros. Realmente para mí es uno de los libros más importantes. Son 5 libros. En inglés es Letter to My Dreams. Y este es el primero que es para el planeta Tierra, For Planet Earth. Entonces viene en español, pero también viene en inglés, ¿no? Entonces tengo los dos. ¿De qué se trata Carta a mis sueños? Carta a mis sueños es un libro interactivo con muchos ejercicios, muchas actividades de escritura creativa para los niños. Y yo les hablo allí de la importancia de soñar. Entonces, en Carta a mis sueños conocemos la historia de personajes. Toda la serie es así de los 5 libros. Conocemos la historia de unos personajes, también son bellamente pues ilustrados. Y cada personaje le enseña a los niños no solamente su biografía. Vamos, aquí tengo por ejemplo a Boyan Slat, no sé si alcanza a ver bien en cámara.
le enseñan su historia porque es una biografía escrita para ellos, para que conozcan al personaje, pero también les hablo de un problema ambiental o del problema o el obstáculo que tuvo que atravesar ese personaje para salir adelante. En este caso, pues te cuento, Boyan Slat es un muchacho holandés que tiene nada menos la tarea de limpiar el océano Pacífico del plástico, de las islas flotantes de plástico que se ven desde los satélites en nuestro océano Pacífico. Este muchacho se inspiró desde que era un jovencito en high school, con un proyecto de ciencias que le asignaron en su clase, y eso se convirtió en toda su vida. Hizo una a través de la plataforma de crowdfunding, reunió muchísimos millones. También muchos científicos están trabajando con él en su proyecto para limpiar los océanos. Entonces yo les explico las historias que los inspiran a ellos, historias muy reales, todas, pero también hay unas actividades, como vemos aquí, hay unas actividades de mesa de pensadores, donde les digo yo, por ejemplo, si tú miras alrededor, dime qué objetos ves de plástico, que tengan plástico. Mencióname uno aquí que veas, Nasli, ahorita. Creo que muchos, imagínate. Todo aquí lo que tiene el micrófono, acá en los audífonos, todos tienen algo de plástico. Hasta la ropa que llevamos puesta tiene plástico. Y el plástico es un material que el planeta no puede consumir. Hasta los calzones que llevamos puestos son de plástico. Imagínate. Así que aquí aprendemos a los niños, les damos esa lección de por qué debemos aprender a reciclar y utilizar materiales que realmente sean biodegradables. Entonces hablamos de todo ello, yo les explico cómo es el sistema aquí. Por ejemplo, este personaje tiene un baúl de palabras, aprendemos el baúl de palabras de cada personaje y hacemos unas actividades de mesa de pensadores. Y en las mesas de pensadores pues dialogamos en familia, con los compañeros del colegio. Este libro ya se está utilizando en colegios en Colombia. ¿Y por qué en inglés y en español y no bilingüe como el anterior? Muy sencillo, por razones de economía. Bueno, les explico. Ella antes de ser escritora es economista. Por eso que ella, de todo lo que ella hace, justamente están los números de por medio. Por lo cual, también razón por la cual la felicito y una gran guía, porque realmente los escritores somos buenos escribiendo, más no con los números. Bueno, te diré que hay muchos escritores economistas. Sí, claro que sí. Bueno, fíjate, este libro les voy a contar brevemente la historia de Carta a mis sueños. Yo dicté durante muchos años un taller que se llamaba Carta a mis sueños. Un taller gratuito a jóvenes de colegios, de grupos juveniles, en los barrios, bueno, en fin. Resulta que yo empecé a crear unas actividades y a diseñar mis talleres para trabajar con los niños, siempre utilizando la escritura creativa. ¿Qué sucede? Era un cartapacho así de hojas, de actividades. Bastante amplio. Amplio. Para quienes nos siguen por la radio, por el podcast, ella está indicando que es bastante amplio. Sí, amplio. Es decir, numerosas hojas tenía allí. Entonces, ¿qué sucede? Que un día yo iba siempre a fotocopiar, a sacar fotocopias, hasta que un día el señor de la fotocopia llamó al gerente y le dijo que yo estaba violando el derecho de autor. Exactamente, que yo estaba sacando fotocopias de un libro y que $25,000 creo que en ese momento era la multa por hacer eso si ellos me reportaban. Entonces me tocó demostrar que yo era Pilar Vélez y que ese material era mío, mostrarle las fotografías y dije yo, realmente tienen razón, yo misma estoy haciendo una cosa que no debería hacer, aunque fuese mi propio trabajo. Sí. Entonces de allí nació hacer los libros. ¿Qué sucede? El primer libro es el libro gordo de Petete. Ok, bastante amplio. Porque tenía todos los personajes allí en el libro y todos los ejercicios. Entonces, sí, al final decidí hacer una colección de 5 libros. Entonces, este es dedicado al planeta, es Cartas ecológico. Okay. El segundo que acaba de salir es Carta a mis sueños para los niños del mundo. Y ese viene, tratamos allí los derechos del niño
y también las 17 metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, la Agenda 2030. Qué bien, yo hice una ahorita cuando estuve en mis clases, ya finalizando mis clases de traductora, agarré justamente International Relaciones Internacionales, y ahí me tocó hacer el proyecto donde escogí uno. Excelente, muy bien, excelente. Pues puedes entrar al taller. Perfecto. Entonces, fíjate, es muy importante que los niños y los adolescentes, la gente joven, conozca este proyecto. Yo les digo, este es el proyecto más importante en la historia de la humanidad. 190 países se han puesto de acuerdo con unas metas y tienen que exigir a estos jóvenes que estos países hagan algo, porque este es el momento en que ellos tienen, digamos, la oportunidad de cambiar el futuro es ahora con el presente. O sea, estamos hablando de que en 2050 se prevé una hambruna en el mundo. En muchas partes no va a haber comida. Sí, es entonces, terrible. O sea, todos tenemos que actuar, es lo que yo siempre digo, o sea, tenemos que activarnos. Si hay algo que te apasiona, si hay algo que realmente te gusta, que te mueve el corazón, no te quedes con eso, actúa. Si te gustan los niños, defiéndelos. No simplemente di que los quieres, actúa, cuídalos. Sí, mira, Marjorie Stoneman Douglas, que es uno de los personajes de Carta a mis sueños en el libro ecológico, ella decía una frase, tú tienes, o sea, personas a las que admiras. Yo admiro a esta señora Marjorie Stoneman Douglas. Ella fue una de las primeras activistas por el medio ambiente en los Estados Unidos y una de las primeras en el mundo, mujeres. Y ella tenía una frase muy sencilla, decía, en la vida uno tiene que pararse, uno tiene que levantar la voz por algo. Así es. Algo. Así que pregúntese usted que me está viendo ahorita, ¿qué es lo que a usted lo mueve por dentro? ¿Cuál es la causa? Pero le aseguro que usted va a encontrar al menos una por la que usted dice, yo por esto estaría dispuesto a hacer esto. Necesitamos de ese movimiento. Así es, de verdad que siempre lo digo, tenemos que activarnos. De verdad, muchísimas gracias. Pero bueno, ¿tienes algún otro libro o podemos pasar a...? No. Tengo varios, pero solamente voy a mostrar este que es muy especial también para mí, que se llama Fallen from the Sky, Caído del Cielo. Es la historia de cuando fui mamá de un pajarito. ¡Oh! ¿A que no sabías eso? No fui mamá sabía. de un pajarito y ahí sí, mira, cada 2 horas me tocaba darle comida al pajarito. Esto es un cuento ilustrado por un venezolano, Bancarpio, divino, y lo voy a mostrar aquí. Y empieza así. Yo nunca pensé que era un cuento para niños. ¡Qué hermoso! Digamos, para mí es un cuento para adultos. Entonces, la que está en la jaula soy yo. Imagínate, o sea, Sí. de verdad que está muy bonito, la Sí. ilustración está hermosa. ¿Me quieres? Vamos a ver si tengo aquí. El pajarito. Es un artista formidable. En tus manos, qué Es la hermoso. mano de mi esposo porque él se encontró el pajarito en Key Biscayne cuando iba manejando. Y entonces me lo llevó a casa y resulta que el pajarito, yo trabajaba y me tocaba llevármelo al trabajo. Y entonces como el pajarito era tan pequeñito y yo no tenía jaula, meterlo en la jaula era imposible. Lo metí en los coladores, en el colador de pasta y el colador de jugo. Le hice una casita. Entonces... Pero este sí es bilingüe. Sí, este libro sí es bilingüe. Y entonces mi gato se lo quería comer. Oh, no. Pobrecito. Mi gato se lo quería comer. Y como el pajarito tenía un pico tan grande, entonces le pusimos Piquito. Bueno, Piquito se me enfermó. Casi se muere. Y tú detrás de él. Y sí, claro. Sale la niña llorando. Entonces lo llevé al veterinario. El veterinario dijo que le faltaba calcio en la dieta. Y entonces, milagrosamente, se curó Piquito y yo me lo llevaba al trabajo y todos en mi oficina conocían a Piquito y todo. Piquito caminaba por toda la oficina y yo trabajé en una oficina de arquitectura, entonces ya tú sabes, le encantaba subirse encima de los planos y ya tú sabes lo que hacía allí, ¿no? Oh my God. O sea que más que quererlo, yo creo que ya lo estaban odiando Sí. el pajarito. Entonces Piquito crece hasta que llega el día. Esto es real, es un cuento real, porque yo escribo mucho, o sea, la realidad es más ficción a veces que... Bueno, entonces resulta que ese día estaba lloviendo y Piquito empezó a Tocar tocar el ventana. cristal con su pico, un toc,
toc, toc, queriendo salir. Y a mí se me conmovió el corazón. Entonces ya después fue tomar la decisión de dejar ir a Piquito, si lo dejaba ir o qué iba a hacer con Piquito. Entonces al final tomo la decisión de dejar ir a Piquito, pero se me partió el corazón cuando dejé ir a Piquito. Se nota, todavía se te aguan los oídos, lo lamento bastante. Cuidé al pajarito 2 meses y dándole comida cada 2 horas. Sí, es que por eso es que no me gusta tener mascotas. Después que se me murió mi perrito, entendí que tener una mascota es tener un familiar en casa. Sí. Y cuando se van, realmente uno los llora como si fuera un ser humano. Realmente sí. Quienes amamos los animales lo sentimos así. Pero bueno, el tiempo de verdad voló. Pero no quiero que nos vayamos sin antes invitar a nuestros seguidores a esta feria de verano que se está llevando a cabo de Mi Libro Hispano. Así que cuéntanos un poco sobre ella, por favor. Claro que sí, para mí es un orgullo y un placer compartirles este segundo evento que hacemos, que se titula el Summer Book Fair de Mi Libro Hispano. Comenzó el sábado y termina el 31 de julio. En este Summer Book Fair participan 74 escritores en 9 géneros y subgéneros literarios, con presentaciones de libro de 15 minutos, o sea, dura 1 hora la transmisión de cada evento. Lo tenemos por YouTube y por Facebook y por las redes de Contexto Ñuble. Ustedes pueden visitar la página de Facebook de Mi Libro Hispano. Allí está toda la programación y tenemos también una tienda creada en Amazon donde ustedes pueden entrar y si les gustó algún libro, buscarlo y lo pueden adquirir allí. ¿Cuánto les dije? 74 escritores 74, sí. Participando. El 65% de esos escritores son mujeres, escribiendo hasta novela negra, policíaca, o sea, es súper interesante. Y hasta ciencia ficción. Hasta ciencia ficción. O sea, yo me he quedado sorprendida Sí. del talento hispano que tenemos, de verdad que yo siempre lo he dicho, en Filbex he aprendido a conocer la literatura específicamente venezolana, pero con Mi Libro Hispano a conocer la literatura latina y estoy sorprendida conmigo misma porque el talento que tenemos es enorme. Y de verdad que aquí públicamente te quiero dar las gracias, primero por haber fundado Mi Libro Hispano y darnos la oportunidad de crecer juntos como escritores, como hermanos, como amigos y sobre todo como latinos que somos, porque antes que nada compartimos el idioma y esas creencias, esas culturas que a pesar de que estamos lejos, no la abandonamos. Así que de verdad, mil gracias. No, gracias a ti, Nasby, por la oportunidad y por ser realmente una persona con grandes iniciativas. Tú eres, y cuando se te encomendó el trabajo de Filbex, se te asignó una gran responsabilidad, pero el pueblo venezolano lo necesita, las letras venezolanas necesitan de una persona también como tú, que asuma ese bastón. Yo sé que es una gran responsabilidad, pero no hay 2 Filbex. No hay 2 tertulias venezolanas como Filbex, que sean abiertas a la comunidad, y tú lo estás haciendo, ya llevas un año haciendo esta tarea y cada vez es mejor y mejor. Así Muchísimo. Que realmente Mi Libro Hispano no es pilar, Mi Libro Hispano es la suma de todos los miembros y todas las personas que hacen algo para promover la literatura hispana. Así es, de verdad que muchísimas gracias. Y mira, si hay por allí un escritor que nos esté escuchando y quisiera formar parte de Mi Libro Hispano, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si hay un escritor, puede enviar un correo a membresías@milibrohispano.org. Puede entrar también a la página web milibrohispano.org y allí pueden diligenciar el formato de inscripción. Es muy importante comentar algo, y es que el escritor se hace día a día con la disciplina, con el ejercicio práctico, con la vocación, con la lectura. No se es solamente escritor porque quieres escribir algo. No es suficiente. Es un oficio, Entonces, y es una carrera de muchos sacrificios, pero de grandes satisfacciones. Así que la invitación es
a que conozcan a nuestra organización Mi Libro Hispano, a que se involucren con la comunidad y a que disfruten el placer de escribir y de estar con un grupo que realmente es único, es maravilloso, es de una verdad que familia. sí, yo doy fe de ello. Pero, ¿y si las personas quizás no les interese tanto Mi Libro Hispano, pero quieren conocer más de Pilar Vélez? ¿Cómo hacen? pilarveles.com. Yo no soy muy digámoslo así, de las redes sociales. A mí me cuesta mucho trabajo tener esa disciplina, aparte el tiempo no me alcanza. Pero si me quiere escribir, yo todavía sigo usando Gmail. A mí me regañan en la organización porque no utilizo la cuenta milibrohispano.org. Para mí Gmail es Gmail. Entonces, por favor, escríbame a milibrohispano@gmail.com o visíteme en pilarveles.com o en Instagram Pilar Vélez Zamparelli. Así que allí estoy. Y si quieren saber más de mí, pues ahí están mis libros, que esa es mi vida, allí estoy en los libros. Hermoso, de verdad, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por haber venido. Amigos, de verdad, créanme que Pilar Vélez es una mujer extremadamente ocupada porque es muy entregada a nosotros, los escritores, y a ustedes, los lectores. Así que ha sido un gran placer de estar nuevamente con ustedes y espero que nos sigan siguiendo en las redes sociales y acompañándonos de la mano de Julio Quintana y Family Content Podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.